habla, profesor Max Pastén, el profesor Fernando José Méndez, el profesor César Gustavo Duarte, la profesora Teresa de Jesús Alderete y el profesor Pedro Pablo Céspedes. El estudiante puede comenzar su defensa una vez terminada la exposición. Comienza la ronda de preguntas por parte de la mesa examinadora. Luego de la mesa se retirará a una sala para la deliberación y volveremos en un instante para dar la nota final. Tengo entendido que la Dirección de Comunicación quiere sacar una foto inicial con todas las cámaras encendidas, así que si pueden encender sus cámaras para que el Departamento de Comunicación Estratégica pueda sacar la captura de pantalla. No sé quién está a cargo ahí del Departamento de Comunicación. Buenas tardes a todos. En Lisprites está a cargo. Les voy a tomar una foto. 3, 2, 1, ahí va. Ya está. Genial, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, cumplido con la parte protocolar, daremos inicio entonces a la presentación por parte de Alejandro Coronel Abadía. Adelante, Alejandro, el auditorio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes. No sé si todos pueden ver la presentación, escucharme bien para poder dar inicio. Sí, perfecto. Perfectamente. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los profesores, miembros de la mesa y al público en general. El tema que le voy a estar presentando el día de hoy se titula Sistemas regulares de circulación en cielo claro en forma de celdas abiertas utilizando datos del radar meteorológico del año 2012. Quien les habla y representa el trabajo, el alumno yo, Alejandro Coronel Abadie, y el orientador es el profesor doctor Anatoly Starostin. Comenzaremos con una revisión bibliográfica del tema. Para ello, abarcaremos una reseña histórica acerca del tema primeramente. En el año 1901, quien fuese un científico de la época, Henry Bernard, un científico francés, calentó un líquido que consistía en aceite de ballena. Al aumentar la diferencia de temperatura entre el nivel superior e inferior del líquido, apareció una estructura organizada, la cual vemos en la imagen. Esta estructura organizada estaba conformada en forma de hexágonos. Luego, en el año 1916, Lord Rayleigh puso manifiesto la teoría de dicho experimento. También él descubrió que los bordes en la frontera de la celda se producen corrientes ascendentes, mientras que tenemos para las 13:52, 10 minutos antes que se produciese la hora de máximo desarrollo, el patrón está mejor definido, las celdas adquieren mejor definición, ya que está próximo a la hora de máximo desarrollo, como mencionamos. En la figura D, a las 14:32 hora local, el patrón ya superó la hora de máximo desarrollo y las células comienzan a crecer en diámetro, a desfragmentarse hasta quedar irreconocibles. Para dicho día, la hora de inicio fue a las 10:12 hora local, la hora del máximo desarrollo fue a las 14:02 y la hora de disipación fue a las 16:02. Diámetro máximo promedio. En esta imagen PPI captada por el radar, tenemos para el día 28 de febrero del 2012 a las 16:12, hora en la que se produce la hora de máximo desarrollo. Tenemos para un ángulo de barrido de 0,5 grados. Si nosotros observamos los diámetros de las células que está bajo el área de color rojo, vemos diámetros más grandes en comparación a las demás porciones de la imagen. Los diámetros de aquí van entre 7 a 8,5 kilómetros por celda. Estos valores fueron medidos a través del programa. Mientras que en el área color amarillo observamos diámetros de celdas más pequeños en comparación a la demás porción de la imagen.
Los diámetros de aquí van desde 4 a 5,5 kilómetros. Entonces, nosotros debemos promediar un diámetro que, digamos, que muestre o que sea la muestra que nosotros tomemos para el análisis. Para la etapa de máximo desarrollo, que es o sea, para el momento de máximo desarrollo, que es la imagen el cual estamos viendo ahora, el diámetro máximo promedio escogido para ese día fue de 6,5 kilómetros. En esta figura vemos en el eje X la distancia horizontal expresada en kilómetros desde el centro radar hacia las afueras, mientras que en el eje Y vemos la altura expresada en kilómetros. La curva de color gris vendría a ser el haz del radar. Mientras este vaya recorriendo a una distancia de 100 kilómetros, tenemos lo que podríamos decir la situación A, el cual es el radar observa como una convección, tanto para el caso de A, B y C son convecciones. Entonces, a una distancia de 100 kilómetros, el haz radar pasa a una altura de 1,5 kilómetros. El haz del radar no observa correctamente la convección. En la situación B, a una distancia de 125 kilómetros y a una altura de 2 kilómetros, tenemos que el radar pasa por el tope de la convección y esta sería la situación ideal. Mientras que la situación C, el haz del radar pasa a una distancia de 150 kilómetros y a una altura aproximadamente de 2.500 metros, el radar no ve la convección en esta situación. Resultados. Para el año 2012, recordemos que ese año fue un año bisiesto, o sea que hubo 366 días. 28 días no hubieron datos radar, mientras que 338 sí. Entonces, de los 338 días, 117 días se encontró que el sistema regular de circulación en cielo claro en forma de celdas abiertas apareció, mientras que el 65% no apareció este fenómeno. Entonces, podemos decir que prácticamente este patrón aparece cada 3 días. Es bastante frecuente para dicho año. En la figura de la izquierda tenemos los meses del año 2012 y en el eje Y tenemos la cantidad de casos. Observamos cómo para los meses de mayor temperatura, enero, febrero, noviembre y diciembre, cómo la cantidad de casos aumentan, mientras que para los meses invernales los meses de abril, mayo, junio, julio, observamos cómo la cantidad de casos disminuye. En la imagen de la derecha tenemos las estaciones del año 2012, agrupado por la cantidad de casos. Vemos que para otoño hubo 19 casos, invierno 16 casos. Esto vendría a ser el 30% del total, mientras que para las estaciones de mayor temperatura, primavera, tuvimos 33 casos y verano 49 casos. Esto vendría a ser el 70%. Ahora, etapas de vida y hora a la cual fue observada. Para la etapa de aparecimiento, el sistema regular en cielo claro en forma de celdas abiertas mayormente aparecieron entre las 10:32 y 13:32 hora local. El 81% de los casos están dentro de este umbral. Para la etapa de máximo desarrollo, mayormente se produjeron entre las 12:32 y las 15:32. El 58% está dentro de este umbral. Para la etapa final o de disipación, el sistema regular convectivo se disipa entre las 16:02 y las 19:02 mayormente, con el 75% del total. En la imagen de la izquierda tenemos nuevamente los meses del año 2012 y en el eje Y tenemos el tiempo de vida promedio por mes. Es decir, en mayo, junio, tenemos el menor valor mínimo promedio de duración de este patrón convectivo en cielo claro. Vemos que alcanzó 3 horas y 18 minutos y el mayor promedio mensual se registró en enero, con 7 horas y 3 minutos. Cantidad de casos por tiempo de vida en horas. La mayor cantidad entre 3 a 7 horas, el 76% del total.
Hardy y Ostersen reportamos, como mencionamos anteriormente en su estudio, duraciones promedios de 4 horas, teniendo al mediodía como mitad. En nuestro estudio, como vimos en la diapositiva anterior, en el año 2012 hubo un promedio de duración de 5 horas y 14 minutos. El estudio de Hardy y Ostersen se realizó en las Islas Wallops, en Virginia, la costa este de Estados Unidos. Según fuentes bibliográficas, durante el verano alcanzan temperaturas máximas de 29 grados. Sabemos bien que nuestra región fácilmente en verano, en enero o diciembre, alcanza temperaturas de 35 a 37 grados fácilmente. Entonces, como vemos que nuestro promedio se extendió 1 hora y 14 minutos más con respecto a las 4 horas en el estudio realizado Hardy y Ostersen, podemos inducir que la temperatura tiene algo que ver con este fenómeno. En esta figura podemos observar en el eje Y los meses del año 2012, que viene representado por los números. En este caso, aquí sería enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Aquí en el eje Y tenemos el tiempo promedio un tiempo promedio expresado en minutos. La curva naranja viene a ser la incidencia de luz solar por mes, viene a ser un promedio para el mes de enero. Es decir, para el mes de enero tenemos una incidencia de luz solar promedio de aproximadamente 800 minutos, al igual que diciembre, mientras que en junio y julio tenemos una incidencia de luz solar promedio aproximadamente entre 500 minutos, ¿verdad? Esto va disminuyendo obviamente a medida la estación del año va pasando. La curva de color amarilla es el tiempo de vida promedio del sistema de circulación en cielo claro. Podemos observar que prácticamente el comportamiento de ambas figuras son similares. También durante los meses de mayor calentamiento, enero, febrero, diciembre, noviembre, tenemos tiempos de vida promedio aproximadamente superiores a 300 minutos, ¿verdad? Esto disminuye conforme avancemos a las estaciones de menor temperatura. Si nosotros hacemos una diferencia entre ambas temperaturas, perdón, entre ambos gráficos, tenemos una línea que permaneció casi invariable durante el año 2012, que viene a ser la línea de color azul. Reflectividad en las etapas de vida. En esta figura, los bloques de color naranja representan los valores mínimos de reflectividad durante la etapa de aparecimiento, máximo desarrollo y la etapa final. Los bloques de color azules vienen a ser los valores promedios durante las distintas etapas de vida, y así sucesivamente también con los bloques de color gris, los valores máximos para las 3 etapas identificadas de vida del patrón irregular en el patrón convectivo en cielo claro. Para cada etapa de vida, la reflectividad inicial es relativamente bajo comparado con el valor de reflectividad de máximo desarrollo, sin importar si es valor mínimo, promedio o máximo de reflectividad. Esto sucede de igual manera para la etapa de disipación. Si nosotros observamos en esta figura, tenemos una imagen PPI del radar. El PPI significa que es un corte horizontal para el día 1 de octubre del año 2012 a las 14:32 hora local. Si nosotros agrandamos esta imagen, observamos los distintos colores a la cual se encontraba en ese momento las celdas abiertas en cielo claro. Los colores rojos representan reflectividades más fuertes, próximos y superiores a 30 decibeles, mientras que los colores celestes son valores menores a 20 decibeles, aproximadamente entre 17 a 18 decibeles. Nosotros comparamos esto con la imagen que se puede observar a la derecha. Tenemos un bosquejo realizado por Hardy en 1970 de una celda de este patrón convectivo, ¿verdad? De este sistema regular que tiene un diámetro de 10 kilómetros
podemos observar que estos bosquejos representan alturas de la señal de retorno. Entonces, vemos que aquí alcanzó altura de 2.300 metros, aquí 1.600 metros, y en otras partes alcanzaron alturas menores, 850 metros y 100 metros, ¿verdad? Entonces, esto se puede comparar con las reflectividades de color rojo, donde hay mayor ascenso. La fuente responsable de estos ecos son los insectos, que ellos se ven forzados a agruparse en las corrientes ascendentes donde se muestran las mayores reflectividades. Y recordemos nuevamente que en el medio tenemos un centro libre, como en el bosquejo también, donde tenemos corrientes descendentes. Diámetro máximo promedio del sistema convectivo en cielo claro en forma de celdas abiertas. Para la etapa de aparecimiento tenemos que los valores del diámetro máximo promedio mayormente se encuentran entre 2.500 metros y 3.500 metros, el 72% del total. Para la etapa de máximo desarrollo, tenemos que la mayor cantidad de valores se encuentra entre 3,5 kilómetros y 6,5 kilómetros. El 61% de los casos se encuentran en este umbral. Para algo que olvidé mencionar, la parte metodológica para la etapa final no fue observado y medido el valor del diámetro, ya que las celdas para esta etapa quedan irreconocibles, ya que se desfragmentan y es imposible hacer dicha medición. Hardy y Otterstein midieron estos valores en un estudio realizado en 1969 y hallaron que diámetros entre 5 a 10 kilómetros. En nuestro estudio hemos hallado para el año 2012 diámetros máximos promedios de 6 kilómetros para la etapa de máximo desarrollo. Elegimos esta etapa porque durante esta etapa es donde las celdas adquieren mejor definición. Aquí tenemos la tasa de crecimiento o de evolución de las células abiertas dentro del sistema regular de circulación en cielo claro en función del tiempo. Para el día 10 de diciembre de 2012, se midieron los diámetros de menor y mayor tamaño, los cuales vienen representados aquí como se observa en la figura. Estos valores fueron tomados para rangos de alturas correspondientes. En la situación A, entre 750 a 1.000 metros. En la situación B, entre 1.000 y 1.350 metros. El ángulo de barrido con el cual se realizó la medición del tamaño del diámetro de los patrones de celdas abiertas fue de 1,5 grados. Tanto en la figura A como en B, vemos para que dicho día se empezó a identificar las células a partir de las 10:32 hora local, y este fue creciendo durante la etapa de crecimiento hasta alcanzar el máximo desarrollo a una razón de 19,7 metros sobre minutos y de 18,18 metros sobre minutos puntualmente, respectivamente, perdón. Este estudio también fue realizado por Conrad en 1970. También se puede observar para las diferentes alturas cómo estas celdas van creciendo conforme el tiempo avanza, durante la etapa de inicio hasta la etapa de máximo desarrollo. Hardy y Otterstein en 1969 identificaron diámetros expandiéndose de 30 a 60 metros sobre minutos durante la etapa de crecimiento. Nosotros hemos escogido 6 días en donde el patrón regular en cielo claro en forma de hexágono fue bien identificables. Entonces, dentro de esos 6 días analizados, el valor máximo hallado fue de 30 metros sobre minutos, el valor mínimo 7,8 metros sobre minutos y el valor promedio 16,2 metros sobre minutos. La altura máxima del sistema regular de circulación en forma de células abiertas en cielo claro. Para la etapa de aparecimiento, los mayores valores se encuentran entre 500 metros y 1 kilómetro. El 47% de los casos. Para la etapa los valores de altura máxima vuelven otra vez a disminuir y estos se encuentran mayormente entre 500 metros y 750 metros, 55% del total. En la figura derecha observamos los valores mínimos promedios y máximos de la altura en kilómetros para las distintas etapas de vida.
Krishnamurti en 1975 indicó que las alturas máximas se encuentran entre 1 y 2 kilómetros. Entonces, para la etapa de máximo desarrollo, el valor promedio del año 2012 fue hallado que fue 1,4 kilómetros. Entonces podemos concluir que ese es el valor promedio y que está dentro del rango hallado también por Krishnamurti en 1975. La tasa de velocidad de crecimiento de la altura del campo convectivo del patrón celdas abiertas en cielo claro. En las figuras A y B tenemos horas en las cuales se produjeron la aparición y el máximo desarrollo del patrón convectivo en cielo claro para el día 10 de diciembre de 2012 con la imagen del radar puesta en 1,5 grados. Se puede observar en la situación A, en la imagen A, cómo se puede ver el patrón en forma de celdas abiertas, en cielo claro, siempre. Tiene un diámetro aproximadamente de 50 kilómetros. A medida el tiempo avanza, tenemos la figura B, que es el momento de la etapa de máximo desarrollo. Este diámetro alcanzó un valor de 100 kilómetros aproximadamente. Se puede observar cómo este sistema de circulación también está orientado desde la sección noroeste del radar a la sección sureste del radar. Cabe destacar que la altura en la figura A al comienzo fue de 550 metros. A medida el campo convectivo creció, también creció la altura hasta 1400 metros aproximadamente. Entonces, para dicho día, el 10 de diciembre, tenemos la línea azul que viene a representar el crecimiento en la sección noreste del radar y la línea naranja que viene a representar el crecimiento de la altura del campo convectivo en la sección sureste del radar. Estos crecieron a razones de 5,79 y 5,1 metros sobre minuto respectivamente. En un estudio también realizado por Conrad, identificó para el día 26 de agosto de 1969 una razón de crecimiento de 4,7 metros sobre minutos. Nosotros nuevamente hemos cogido 6 días en los cuales el patrón eran bastante identificables, bien identificables. Los días fueron el 25, 26 de enero, 21 de septiembre, 1, 5 de octubre y el 10 de diciembre. Mayormente, este sistema de circulación se orientaron desde la sección noroeste al sureste del radar, pero exceptuando el día 5 de octubre que se orientó desde la sección noreste del radar hasta la sección suroeste. Entonces estos son los valores registrados por secciones, se promediaron estas secciones por días y luego se hizo el promedio total de esos valores, dando un valor de 5,86 metros sobre minutos. Conrad en 1969 identificó que el campo convectivo crece a razón de 4,5 y 6 metros sobre minutos. En nuestro caso, de los 6 días analizados, tenemos un valor mínimo de 3,6 metros sobre minutos, el cual este valor, un valor máximo de 8,23 metros sobre minutos, que fue hallado el día 5 de octubre. Y como mencionamos, el valor promedio hallado de estos 6 días fue de 5,86 metros sobre minutos. Razón de diámetro máximo promedio y altura máxima del campo convectivo en forma de celdas abiertas. Nosotros tenemos en la imagen la señal, el haz del radar atravesando convecciones. Debemos imaginarnos que este haz del radar atraviesa las celdas hexagonales en forma de celdas abiertas por donde pasa el haz del radar, y este tiene una cierta altura. Entonces, esta razón viene dada por el diámetro de las celdas máximos promedios dividido por la altura máxima. Para la etapa de aparecimiento, recordemos, no mencioné que estos valores son adimensionales, ya que ambas unidades medidas están expresadas en kilómetros. Para la etapa de aparecimiento, la mayor cantidad de valores se agrupan entre 3 y 5, el 59% de los casos. Ahora, para la etapa de máximo desarrollo, la mayor cantidad de valores se agrupan entre 3 y 5, el 66% del total. Para la etapa de aparecimiento, hubo una razón promedio de 4,64. Para la etapa de máximo desarrollo,
hubo una razón promedio de 4,43. Si observamos, tanto la mayor cantidad de datos y las razones promedios de ambas etapas permanecen invariables. Esto es debido a que mientras atravesamos la etapa inicial y la etapa de crecimiento hasta llegar a la etapa de máximo desarrollo, el campo convectivo crece y también lo hace la altura, ¿verdad? Entonces esto crece a una razón lineal. Debido a esto, estas razones son prácticamente iguales o próximas, sería la palabra correcta. La razón del diámetro máximo promedio, altura máxima, hallados por otros investigadores para estudio de laboratorios, STIX 1970 indicaron razones entre 5 a 1, APSEC 1939 indicaron valores entre 6 a 1, y a través de observaciones por radar, Hardy y Otterstein 1969 indicaron valores entre 5 y 3. Parecido totalmente con lo que estaba mostrando la diapositiva anterior. La temperatura máxima del día y temperatura a la cual se alcanza el máximo desarrollo. Tenemos en los siguientes gráficos para las estaciones de mayor temperatura, verano y primavera. Las estaciones de mayor calentamiento. Hemos realizado un gráfico de dispersión entre ambas variables para mostrar la relación que existe entre ambas variables. Vemos que a medida el coeficiente de determinación R cuadrado, cuando más cercano sea a 1, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. Vemos en primavera el valor es prácticamente próximo a 1 y cómo los puntos se agrupan en forma creciente en una línea. Mientras que para verano este valor disminuye debido a estos 3 puntos que se encuentran aquí, que son causados por factores externos a lo que veníamos estudiando durante el año 2012 de este patrón convectivo en forma de celdas abiertas. Durante estos días hubieron convecciones, tormentas, y a partir del momento justo que hubo tormenta se dejó de medir los valores, las variables de este fenómeno. Entonces, debido a esto, estos valores están un poco alejados de lo que vendría a ser la línea creciente. Vemos también para las estaciones de mayor temperatura valores cercanos a 1 de R cuadrado. Conclusiones. La convección vista por el radar se organiza en forma de sistemas regulares de circulación en cielo claro. O sea, estos se organizan en forma de un campo con células abiertas. La circulación de estas células abiertas presenta corrientes ascendentes desarrolladas en los bordes de sus áreas y con corrientes descendentes en sus centros. Este sistema de circulación en cielo claro fue observado en 117 días de los 338. Aparece prácticamente cada 3 días durante el año 2012. Durante verano y primavera aparece en la mitad de las veces y durante otoño e invierno solamente fue observado el 20% total, o sea, cada 5 días. En promedio aparecen cerca del mediodía y alcanzan su desarrollo máximo a las 14:30 hora local, aproximadamente en el horario de calentamiento máximo. Y por último, estos se disipan un poco más en las 17 horas local. La duración total promedio en el año 2012 fue un poco más de 5 horas. El diámetro máximo promedio de las celdas abiertas en los sistemas regulares de circulación en cielo claro varió durante la etapa de máximo desarrollo entre 4 a 12 kilómetros con un valor promedio de 6 kilómetros. La altura máxima varió entre 700 metros a 2,9 kilómetros con un valor promedio de 1,4 kilómetros, también durante la etapa de máximo desarrollo. La velocidad de crecimiento de la altura del campo convectivo varió en dichos días entre 4,2 a 7,4 metros sobre minutos y el promedio de 5,8 metros sobre minutos. La razón del diámetro máximo promedio de las celdas dividido por la altura máxima del campo convectivo fue entre 4,6 y 4,4 para la etapa inicial y de máximo desarrollo respectivamente. O sea, el diámetro máximo promedio es aproximadamente 4 veces mayor que la altura máxima. Esta razón permanece casi constante.
lo cual indica que el diámetro máximo promedio y la altura máxima del campo convectivo aumentan linealmente. Y la convección en capa límite se desarrolla en un tipo de estructura organizado, lo cual es en forma de celdas abiertas, y por lo tanto fue concluido que la convección no es aleatoria, sino esta se organiza en forma regular y organizada, como dice ahí nuevamente. Recomendaciones. Se recomienda realizar más estudios sobre la aparición de este tipo de circulación con estructura en forma de celdas abiertas en cielo claro para otros años. De tal manera se podrá obtener un comportamiento de su aparición y se podría determinar qué tan frecuentes son de acuerdo a influencias climatológicas anuales. También debería realizarse el comportamiento de las características de este patrón convectivo a través de más estudios en diferentes regiones para analizar si las características de las celdas, diámetro, altura, tiempo de vida, relación de aspecto, etcétera, sufren alteraciones dependiendo de las regiones. Tales regiones podrían ser zonas costeras, valles, etcétera. Este tipo de circulación está totalmente ligado a la naturaleza convectiva, como se pudo observar a lo largo del presente trabajo. No se pudo determinar que este tipo de estructura de celdas abiertas en cielo claro den inicio a convección de humedad, los cuales podrían dar inicio a convecciones profundas o tormentas. Estudios que se enfoquen en este punto particular serían bastante reveladores para la predicción de formaciones locales por calentamiento. Otro aspecto importante a recomendar es el estudio de la evolución de las celdas abiertas en cielo claro en forma individual, ya que en este presente trabajo se estudió a las celdas individuales como un conjunto debido a las complicaciones a la hora de realizar las mediciones de las características de las propias celdas en forma individual. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ha sido una excelente presentación, así que ahora pasaremos a la zona, a las preguntas por parte de la mesa examinadora. Buenas tardes. ¿Cuál va a ser el sistema, profe Max? ¿Va a ser por orden o levantamos nomás la mano los que queremos hacer preguntas? Cambio. Las preguntas solamente levantan la mano y vamos, que levanta la mano. Si querés comenzar, Pedro. Ok, Adelante, Pedro. voy a comenzar. Antes que nada, le quiero felicitar a Alejandro en excelente trabajo. Veo que se cubrieron todos sus objetivos, excelente presentación. Si bien en las recomendaciones ya se me aclararon un poquito unas dudas, pero igual voy a manifestar. ¿Este tipo de fenómenos constituyen algún tipo de amenaza para el humano o para originar? Bueno, la segunda parte de mi pregunta era si podrían originar otro tipo de fenómenos. Eso es por un lado. Y por otro lado es si esta aparición, digamos, como que confunde con algunas nubes, porque yo no conozco cómo sería el patrón de unas nubes, cómo aparecería en el radar. Si lo que hace es como si fuera que aparecen como unos fantasmas o confunden, hacen que el radar confunda con unas nubes, o cuál sería el efecto nocivo, digamos, de estas apariciones. Esa sería una pregunta. Después tengo otra más. Cambio. Muchas gracias por la felicitación, profesor Pedro Céspedes, perdón. Y respondiendo a la primera pregunta, si esto representaría una amenaza en ciertas condiciones. Bueno, como mencionamos en los objetivos del trabajo, esto puede dar inicio a convecciones y tormentas. Esto es bajo condiciones de una atmósfera barotrópica, es decir, donde el calentamiento esté dominando los movimientos atmosféricos, ¿verdad? Estas tormentas se producen en forma muy local y puntual. No son como las tormentas que tuvimos anteayer y esta madrugada, por ejemplo, pero sí también traen ciertos peligros, ¿verdad? Entonces, si es que hay otro estudio que se enfoque en este punto en particular, sería revelador para la predicción de tormentas en forma local por calentamiento.
Y respondiendo a la segunda pregunta, que creo que fue si se mezcla un poco con las nubosidades que pudiera haber. Y en este aspecto no, ¿verdad? Porque con el programa que desarrolló el profesor Anatoly, discriminó bajo la variable reflectividad este tipo de fenómeno con otros fenómenos, ¿verdad? En una de las figuras aparecía una parte más roja eh, que era la convección. Y estos sí son convecciones, o sea, reflectividades que representan convecciones que son tormentas, ¿verdad? Entonces, esta señal de retorno debido al eco sí parecían formar nubosidades, pero sí presta un poco para la confusión. Ok, muchas gracias. Y otra curiosidad que tengo es, esto apareció, digamos, en la región occidental, o sea, sobre el Chaco. En nuestra región, en la región oriental, esto no aparece. ¿Tiene algo que ver eso con el tipo de zona, el tipo de suelo? Y esa es mi última pregunta. Cambio. Sí, profesor. De hecho, este fenómeno aparece tanto en la región occidental como oriental, ¿verdad? Faltaría sí hacer más estudios en otros sectores para tener un estudio mejor acerca del comportamiento de este fenómeno. Pero como, recordemos que el radar está ubicado en la ciudad de San Lorenzo y este en modo Doppler tiene un alcance de 150 kilómetros y en modo vigilancia tiene un alcance de 350 kilómetros, ¿verdad? Entonces, alcanza, o sea, se vio este sistema tanto 150 kilómetros al sur como 150 kilómetros al norte. Ok, muchas gracias, Alejandro. Felicitaciones una vez más. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Pedro. Damos la palabra al profesor César Duarte. Muchas gracias, profe Max. Sí, realmente muy interesante el tema. Me van a disculpar, yo no soy muy, digamos, no tengo muchos conocimientos del área, ¿verdad? Pero muy interesante el estudio, realmente muy bien elaborado, bien completo, yo creo, ¿verdad? Pero la curiosidad que tengo justamente, a lo mejor casi similar a la del profe Pedro, ¿verdad? Este fenómeno en sí, se tiene el origen de por qué es, porque es bastante regular, como bien tu estudio lo dijo, ocurre a ciertas horas, aparece, desaparece cada tantos días, o sea, tiene un patrón bien definido, pero para entender un poco mejor más el proyecto, ¿se sabe el origen de este fenómeno, de qué es o por qué ocurre? Muchas gracias, profesor Duarte. Y sí, ¿verdad? O sea, este fenómeno está netamente ligado a la convección, ¿verdad? No solamente este fenómeno es observado en la atmósfera, también por radares sin presencia de nubes, cabe destacar. También se observaba en otras partes, en los desiertos de Atacama, donde tenemos sal, debido a la convección, esto también se agrupa en forma hexagonales, ¿verdad? Lastimosamente no tengo aquí la foto para mostrar, pero lo que sí, eh, eh, mediante esta investigación he comprobado que no hay muchas investigaciones acerca de este tema en el ámbito meteorológico, ¿verdad? Pero sí hay muchas investigaciones acerca del experimento Bernard Riley. Ellos son los que descubrieron este tipo de comportamiento, ¿verdad? De convectivo. Entonces, también fueron analizados en laboratorios, y como mencioné, ¿verdad? Observados en la atmósfera mediante satélites a través de nubosidades y también por radares sin presencia de nubosidades, ¿verdad? Entonces, una conclusión fue que esto justamente no se organiza en forma aleatoria, sino se organiza en forma regular y está netamente ligado a la convección, el proceso convectivo en forma natural. Otra curiosidad, el estudio como fue realizado realmente en un buen tiempo, ¿verdad? Nos se resalta que cuando hay, por ejemplo, eh, atmósfera, o sea, el mal tiempo de ayer, ¿verdad? O días de muy mal tiempo, parecería como que no le afecta mucho a este fenómeno, ¿o sí?
Y justamente con las tormentas ayer, la atmósfera tenía un comportamiento eh, más donde dominaban las fuerzas dinámicas, ¿verdad? Este estudio que hemos visto hoy, suponiendo, por ejemplo, que se esté produciendo eh, durante esta mañana y entra un sistema frontal donde el sistema frontal predominan los movimientos dinámicos, entonces esto va a interrumpir el, el proceso del sistema de circulación de cielo claro en forma de celdas abiertas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor César Duarte. Ahora pidió la palabra la profesora Teresa de Jesús Alderete. Adelante, profe. Muchas gracias, profe Alejandro. Quería preguntarle a Alejandro primero, decir, felicitarle también por la presentación del trabajo, realmente una excelente presentación, se nota que domina su tema. Entendí que el estudio fue durante el año 2012, así, ¿verdad? De enero a diciembre. Sí, profesora, así fue. Muchas gracias por las felicitaciones. Alejandro, ¿y por qué tomaste el año 2012 para estudiar? ¿En el año 2012 apareció este fenómeno, no apareció más? Porque he visto que en tus recomendaciones pusiste de realizar este tipo de estudio en otros años para hacer la comparación. Sí, profesora, muy buena pregunta. Y la verdad que la respuesta tiene más que ver, más que con la aparición o no de en otros años, no tiene que ver con la parte de datos, ¿verdad? Se cuenta con datos radares del año 2012 al 2015, creo, no recuerdo bien. Eh, pero el punto central es que primeramente se debe convertir estas imágenes a un formato legible que sería JPG o BMP o estos formatos. Eso lleva su tiempo y luego analizar eh, estos datos realmente lleva su tiempo, ¿verdad? Para este trabajo, en la etapa de análisis de datos justamente tuvo un proceso de 6 a 8 meses. Posterior a eso, sí, recién se sacaron los resultados. Ah, entiendo, entiendo. Muchas gracias. Solo esa era mi consulta. Muchas gracias, profesora Teresa. Pidió la palabra el profesor Fernando Méndez. Adelante, profesor Fernando. Buenas tardes, felicidades Alejandro, al tutor. Yo también disculpa, estoy con señal intermitente. Alejandro, te quería hacer antes que nada felicitarte porque trabajar con datos satelitales es algo bastante complejo, ¿verdad? Y realmente eso llega al límite en el tratamiento de datos atmosféricos, ¿verdad? Mi consulta es, ¿uno puede identificar con este tipo de metodología fenómenos dentro de la capa límite planetaria? O sea, circulaciones de menor frecuencia, ¿sería posible eso? Muchas gracias, profesor Fernando Méndez. Y de hecho, sí, ¿verdad? Este fenómeno ocurre en el límite, en la capa límite, ¿verdad? Entonces, una vez superado la capa límite, la convección se agrupa a partir de esa capa, entonces sí tiene mucho que ver con eso. Y también, como mencionamos anteriormente, es ahí donde eh, hay estudios donde indican de investigadores, pero del año 1960-1970, que este tipo de convección sí dan inicio a convección de humedad y por ende tormenta de formaciones locales, pero no es mucha la investigación o la bibliografía acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, también respondiendo tiene que ver con la capa límite. Muchas gracias. Nada más. Felicidades. Gracias, profesor Méndez. Profesor Claudio, adelante. Sí, antes que nada, felicitaciones, Alejandro. Excelente trabajo. Me pareció bastante técnico y sobre todo científico. Entonces, mis felicitaciones nuevamente. Sí me quedaron algunas dudas.
como por ejemplo lo que ya estaba mencionando la profesora Teresa Alderete, respecto a por qué 2012, ¿verdad? Específicamente mencionaste que también había datos de 2013, 14, 15. ¿Y por qué elegir ese año específico? ¿Un motivo especial o fue al azar? Gracias, profesor. La respuesta tiene que ver con que empecé a trabajar con este trabajo en el año 2015 aproximadamente y alumnos anteriores han trabajado con datos del radar del año 2012. Entonces, más bien fue por ese motivo también que empecé, o sea, que trabajamos con el año 2012, ¿verdad? Porque las conversiones de imágenes, como mencioné anteriormente, se hacen para diferentes barridos de ángulo, ¿verdad? Para ángulos 0,3 grados, 0,5 grados, 1,5 grados y para todos los días del año, y eso lleva mucho tiempo y es muy trabajoso, ¿verdad? Entonces, también por eso fue que el tutor me recomendó hacer el año 2012 y así fue. Entiendo. Tengo otra consulta más. No sé si me escuchan porque se me cortó un poco la conexión, creo. Sí, profesor. Ok. Sí, otra precisión que me gustaría entender es, mencionabas tu estudio que este fenómeno se da más o menos cada 3 días. O sea, si me decís cada 3 días, yo entendería hoy ocurre y dentro de 3 días va a volver a ocurrir. O te refería a que ocurre un tercio de los días del año. Sí, muy buena pregunta para aclarar, profesor. Recordemos que este fenómeno ocurre durante el día, ¿verdad? Desde la mañana hasta siesta tarde aproximadamente. Y en el año 2012 teníamos 117 días con la aparición de este fenómeno y 338 días eran la disponibilidad total de datos. Entonces, 117 dividido 338 da 0,28 aproximadamente y concluimos que este fenómeno en el año 2012, así como dijo usted, aparece, hoy es viernes, entonces estaría apareciendo el domingo, ¿verdad? Cada 3 días. Ya. Bueno, ok. Otra cosa que entendí que mencionaste es que existe una correlación del calor con el tiempo de vida del sistema. O sea, en un estudio futuro eso podría demostrar o vos pudiste decir, o sea, podés decir con certeza en base a este estudio que existe esa correlación. Profesor, primeramente indicar que el día de aparición normalmente sería el lunes, ¿verdad? Domingo no, ¿verdad? Y con respecto a su pregunta de ahora, eh, no podemos afirmar 100%, ¿verdad? Pero sí hay indicios que hemos mencionado durante este trabajo que correlaciona fuertemente con la temperatura, ¿verdad? Eh, y como este fenómeno eh, debido a la convección, ¿verdad? La naturaleza de la convección, que en meteorología es un término que se menciona mucho la convección, ¿verdad? Entonces, no podemos afirmar 100%, pero sí hay varios indicios que indican que sí, que la temperatura es uno de los mayores, es una de las mayores variables que tiene influencia dentro de este fenómeno. Ya. Ahora sí, si alguien como yo fuera del ámbito meteorológico que no entiende prácticamente nada de lo que ocurre ahí, ¿verdad? Te preguntase, ¿cuál sería una utilidad específica de este estudio? Sí, profesor. Y más bien este trabajo serviría de pie o de base para futuros trabajos que sí realmente aportarían muchísimo a la meteorología en el ámbito operativo, ¿verdad? Eh, digamos, si se hace investigación a futuro, se podría predecir las formaciones de tormentas locales, lo que en verano, finales de diciembre, enero, febrero, se pronostica, por ejemplo, chaparrones que ocurren posterior al mediodía y tienen una duración corta, ¿verdad?
de 40 minutos a una hora, ¿verdad? Entonces, estudios que se enfoquen en ese punto particular sí podría ser ayudar mucho, ¿verdad? Porque es muy difícil pronosticar este tipo de eventos. Excelente. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, profe Barúa. Bueno, entonces finalmente quedo yo, por eso puse la mano levantada, pero bueno, yo soy el moderador también. Bueno, yo lo que quería en primer lugar felicitar a Alejandro por tener el coraje de tomar este trabajo, de trabajar con imágenes de radar. Hay que considerar que los datos de radar que él tomó fueron tomados del radar que está ubicado dentro del campo, como él dijo, y ese radar fue instalado en el 2002. Ese radar, el costo aproximado en aquel entonces costó $1,500,000. Es decir, que la herramienta que él utilizó es una herramienta bastante costosa, ¿verdad? Y la importancia que tiene esta herramienta es justamente lo que él dijo. Este trabajo presenta el cimiento para futuros otros trabajos, ya que teniendo esta herramienta acá es muy importante que los graduados o egresados puedan hacer trabajos con este tipo de herramientas que permiten justamente salvar vidas, porque en realidad el radar meteorológico comenzó a utilizarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que además de los fines que estaban usando, le daban la utilidad de cómo detectar lluvia o de cierta forma medir unos parámetros. Que realmente el radar no mide lluvia, el radar mide señales. Entonces, la respuesta de las señales es la que después se traduce en cantidad de agua. Bueno, eso es un poco un preámbulo para el tema de la importancia de este trabajo y de trabajar con el radar meteorológico. Sé que hay un proyecto de instalar otro radar que cuesta alrededor de $3,000,000, que ya está el doble de costo de un radar así. Así que es muy importante que los estudiantes trabajen con este tipo de herramientas, de tal manera que cuando tengamos eso disponible, tengamos expertos también en esta área. Yo te felicito, Alejandro, por el trabajo, y a tu tutor, el doctor Anatoly Starostin, que es un experto justamente en radar. Yo realmente preguntas que ya prácticamente las respondiste todas. Yo solamente quería acotar, hacer una observación más que nada, la que acabo de hacer. Y bueno, yo creo que a partir de ahora podríamos pasar entonces la mesa examinadora a la sala de deliberación, y posteriormente volveríamos aquí para entregarle la nota a Alejandro. Así que, Alejandro, gracias. Pero llegamos a un consenso. Bueno, adelante, profesor Barúa. Ok, gracias, Max. Bueno, la calificación para el trabajo sistemas regulares de circulación en cielo claro en forma de celdas abiertas, utilizando datos del radar meteorológico del año 2012, para obtener el grado de licenciado en ciencias atmosféricas, realizado por Antonio Alejandro Coronel Abadie, por unanimidad de los miembros de la mesa examinadora. Entonces, tenés la calificación 5. Muy bien, felicitaciones, Alejandro, flamante licenciado a partir de ahora. Pasa a formar parte de la prestigiosa casta de egresados de la Facultad Politécnica. Así que te felicito nuevamente, y no es fácil seguramente llegar a esta meta, tu meta, y vos lo lograste. Así que ahora empieza tu vida profesional, empieza otra etapa en tu vida. Así que a prepararse para esta nueva etapa. Felicitaciones también a tu familia, que seguro forma parte de este logro, de este éxito que tenés. Acordate, capacitarte es muy importante, seguir capacitándote. El éxito es para los preparados. Vos estás preparado ya ciertamente, pero
esperamos que sigas en esa línea. El trabajo que hiciste fue excelente, yo creo que científicamente es muy, muy bueno. Va a servir como base para otros trabajos, así que te insto a seguir en esa misma línea. Felicitaciones, Alejandro, nuevamente. Te dejo, Max. Muchas gracias, profesor Barúa. Alejandro, si tienes algo que puedas acotar. Sí, cortito nomás. Muchas gracias, vicedecano, a los miembros de la mesa. Realmente quiero agradecer también primeramente a la institución, eh, la Facultad Politécnica. No puedo dejar de recordarme todos los profesores que tuve que realmente fueron excelentes para la formación académica, y no puedo dejar de recordarme al profesor Benjamín Graci, ¿verdad? También estoy agradecido con él, y considero que la Facultad Politécnica en cierto grado es muy, eh, bueno, aporta muchísimo para la formación académica, y otro valor también muy importante es lo que uno aprende, los valores, ¿verdad? Y puedo decir también que tuve profesores que realmente enseñaron y transmitieron buenos valores, y a mi familia realmente en este punto estoy realmente agradecido, eh, realmente feliz. Y una de las personas que realmente más transmitieron valores fue mi abuelo. Estoy agradecido con él, que ya no está en vida, pero en memoria sí. Gracias. Excelente, Alejandro, te felicito. Muchas felicitaciones realmente por parte de... Yo sé que hoy estoy repasando al profesor Gassi, seguro que le hubiera encantado estar aquí en la defensa de tu tesis, y hubiera estado muy orgulloso del nuevo profesional que ha salido de la Facultad Politécnica, y encima de la carrera de Ciencia Atmosférica. Cada vez sabemos que necesitamos muchos meteorólogos, pero somos pocos todavía, así que seguiremos en ese proceso de formar más meteorólogos. Y un último agradecimiento, profe, perdón, a los compañeros de trabajo de la DINAC que estaban mirando la presentación, y amigos y público en general. Gracias. Después tiro las coordenadas. Excelente. Excelente, excelente. No sé si algún profesor quiere dirigir algunas palabras a Alejandro. Adelante, profe César. Muchas gracias, profe Max. Felicitar al nuevo licenciado Alejandro, muchísimas felicidades. Realmente muy lindo trabajo, y bueno, es una de las la primera vez realmente que estoy asistiendo a una defensa de esta área de ciencias atmosféricas, y es interesante realmente porque uno se explica de esta forma cómo es que los pronósticos cada vez son más acertados, ¿verdad? Porque hay una gran ciencia, estudio, investigación detrás. Evidentemente, a partir de tu trabajo a lo mejor se puede crear ya un patrón, ¿verdad? Porque ya hay dos estudios y que medio coinciden. Entonces, solamente después ya va a haber, digamos, una suerte de algún programa que ya va a simplemente emular este comportamiento, y, bueno, se sacarán interesantes conclusiones. Entonces, te felicito mucho por tu trabajo, realmente muy interesante, muy bien realizado, creo que estuvo muy completo. Y sobre todo, hace rato dijiste que eran 6, 7 meses, ¿verdad? De estudio de los datos, y debe ser así. Entonces, muchísimas felicidades por ese trabajo brillante que hiciste. Y éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Muchas gracias, profesor César. Adelante, profesora Teresa. Muchas gracias, profesor Alejandro. También me sumo a las felicitaciones. Te felicito, Alejandro. Realmente tu presentación me encantó, me gustó mucho cómo presentaste. Se nota que estudiaste, que manejas tu tema, ese análisis técnico que hiciste durante todas esas informaciones, esos datos detallados. Y ahora tenés para seguir trabajando. Si te gusta la investigación, podés incorporarte en algún área de estudio, en algún grupo de investigación. La Facultad Politécnica siempre aporta mucho a la investigación, vos sabés eso. Y invitarte también, como dijo el señor vicedecano, a que te sigas formando, a que te sigas capacitando. La Facultad Politécnica tiene muchos posgrados, entonces invitarte para que siempre estés, ya estás ahora en el estamento de graduados, no salís de la Facultad Politécnica, siempre sos de la familia, estás en un estamento muy importante que es de graduados, necesitamos mucho de los graduados,
Siempre le vamos a pasar encuestas, le vamos a consultar sobre cambios curriculares y necesitamos mucho de los graduados. Felicitarte por todo, ahora sos un licenciado en ciencias atmosféricas, así es que mucho éxito y también mucho agradecimiento para tu tutor, el profesor Starostin. Tuviste un excelente tutor, realmente le conocemos y sabemos de su trabajo. Muchas felicidades y bueno, hoy este clima creo que viene con todo para que puedas festejar y a disfrutar, Alejandro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Teresa. Bueno, creo que si ya no hay más, así el profe Pedro quiere decir unas palabras. Adelante, profe. Sí, quería felicitarle nomás a Alejandro y creo que es mi compueblano acá de Luque. Así que con el radar voy a rastrear su coordenada. Muchísimas gracias, profe. Te voy a estar esperando. De Luque también. Bueno, muchísimas gracias entonces, agradecer a la mesa que estuvo participando ahora. De hecho, va a seguir participando porque vamos a seguir con la siguiente defensa, pero despedimos a Alejandro y que vaya a festejar y bueno, y que después nos pase las coordenadas. Felicidades, Alejandro.